Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de cómo dibujar tu propio personaje de Soul. En este tutorial nos vamos a enfocar a estudiar las formas necesarias para construir el personaje. Así que bienvenidos y esperamos que esto sea de gran ayuda para sus aprendizajes. Lo primero que vamos a hacer es analizar cómo está construido el personaje de Joe Gardner de Disney. Entonces vamos a entender la forma de cómo está construida. Disney siempre parte de una figura muy básica, una figura que no es tan compleja, una figura no muy súper orgánica, sino que la riqueza de lo que ellos hacen siempre está en lo simple. Recordemos que hay una regla que se llama el minimalismo, y en el minimalismo el menos siempre será más. Entonces hay una forma que es como una pera, y hay algo a analizar, y es que la forma de Soul siempre se va a salir de la misma forma que tiene el personaje principal. Entonces algo a tener en cuenta es que cuando tú vas a desarrollar el alma de Soul, en cuanto a la forma, tienes que escoger algunos detalles que son muy específicos y que van a ayudar a enriquecer tu personaje. No es simplemente hacer un personajito chiquito, por así decirlo, sino que es extraer la forma del personaje. Entonces en esta parte vamos a ver en el lado horizontal, en el lado de perfil, cómo está construido también el personaje. Lo que estamos haciendo acá es simplemente un análisis, y ya después de esto vamos a pasar a hacer nuestro propio Soul. Pero miremos cómo está construido el personaje, que simplemente es una forma de pera, y en sí lo que se está haciendo es simplificar una forma y extraer del personaje principal la misma forma. Ahora obviamente todo va a cambiar, pero vamos a verlo en este siguiente paso. En la proporción o la anatomía hay algo a tener en cuenta, y es que hay unos tallajes que nosotros necesitamos entender. En la anatomía de Joe Gardner, el personaje como tal humano es tomado de una anatomía normal, con hombros un poco estrechos, barriga un poco grande y pies alargados. Pero esto simplemente como método de análisis. Para nuestro personaje de Soul vamos a ver que lo podemos definir en tallas. Si se fijan, hay una talla que es más grande, hay una talla que es mediana y una talla que es pequeña, y la podemos definir como si fuera un tallaje de ropa, L, M y S. Entendemos que el personaje del alma es una talla grande para la cabeza, una talla mediana para el cuerpo y una talla pequeña para la parte de los pies. Si se fijan, en este pequeño personaje solamente hay dos circulitos, L y M, que podemos definir en esas tallas. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a mirar cómo podemos construir nuestro personaje para que entendamos las formas. Vamos a hacer entonces el personaje de Soul de Cames Andrade, y lo primero que vamos a hacer es analizar la forma. Si se fijan, Cames tiene una forma en su anatomía un poco cuadrada, así que podríamos definir esa anatomía partiendo de un cubo. Si partimos de un cubo, entonces recordemos el tallaje, que es L en la cabeza, M en el cuerpo y S en la parte de los pies. Para iniciar siempre es ideal hacer un rough sketch, algo que no te tome demasiado tiempo, simplemente para definir la forma, la gestura, algo súper rápido. Pero a medida que tú vas construyendo el sketch, vas corrigiendo errores de anatomía. Entonces acá simplemente son bocetos que no están perfeccionándose, simplemente se van construyendo poco a poco. Lo que estoy haciendo es hacer un boceto rápido, luego oculto esa capa, bajo la opacidad, y creo una nueva capa, y sobre esa nueva capa voy a ir construyendo nuevamente, refinando detalles. Si se fijan, ahí llevo más o menos tres bocetos. En este paso vamos a hacer la colorización. Yo aquí ya el personaje lo tengo con las líneas limpias, con las líneas como ya deberían de ir, con las que yo me siento ya a gusto, y ya hice una limpieza de las mismas. Entonces simplemente en una capa por debajo, a la capa de sketch la voy a bajar la opacidad, y en las capas por debajo lo que voy a hacer es
poner color base. Este color simplemente lo defino según el personaje que tengo ahí al lado derecho de Soul, que son los colores, digamos, principales. Obviamente a medida que tú vas construyendo te vas a ir dando cuenta de que van a ir cambiando muchas cosas. Para las sombras lo único que estoy haciendo es creo una nueva capa y sobre esa capa con un color más oscuro, un tono más oscuro voy a hacer las sombras y con un tono más clarito voy a hacer las luces. Hay algo que quiero anotar aquí y es que si la iluminación va a partir de la parte superior izquierda, por ende las sombras se van a proyectar en la parte inferior izquierda. Siempre las sombras van a tener, las luces y las sombras van a tener esa regla básica. Lo que se proyecta de luz a un lado se va a proyectar de sombra en el otro lado opuesto. Para el pelo, si se fijan, hice un tono más oscuro porque hay en las almas de Soul realmente no es que vayan diferentes colores, sino que todo es un color, un conjunto de tonos que son similares. Y acá simplemente lo único que estoy haciendo es ir tomando detalles para refinando cada parte de las sombras y del cuerpo. Cuando hablamos de refinar detalles, es simplemente un trabajo netamente de observación. Recordemos que todo está en observar. No es simplemente dibujar por dibujar o ilustrar por ilustrar, sino que hay una forma de observar para simplificar. Si se fijan, acá estamos partiendo obviamente de un personaje existente, pero vamos a extraer luz, vamos a extraer formas, vamos a extraer ese imaginario de Disney a nuestro propio personaje. Entonces, si se fijan, muchas cosas cambiaron a la hora de ir definiendo los detalles. El mostacho se definió con simplemente una línea y esto ayuda a darle un minimalismo y también ayuda a darle cierta expresión al personaje. Entonces, a medida que vamos refinando detalles, se van dando cuenta de que es simplemente observar e ir uniendo sombras y luces para que todo se vaya viendo en un conjunto. Ven que simplemente agregué una sombra más oscura en la parte del mentón y en la parte de abajo del cuerpo, también en el lado, agregué un poco más de sombras. Para los golpes de luz, recordemos que hay un golpe muy pronunciado que es, creo que muy característico en Soul y que lo va a definir por un tono bastante cálido, un tono que es amarillo o un tanto verdoso, y otra parte que es tomada como de un tono rosáceo más o menos. Sin embargo, esto no es una total regla porque depende de la atmósfera en que está el personaje. Otro detalle bien característico de estos personajes es que como la forma del alma no tiene una forma tan definida, entonces en la parte de los dedos, para generar unas buenas expresiones, se hacen en forma de contornos. Para los efectos, lo que vamos a hacer es coger un elemento que ya hemos pintado. En este caso voy a coger la manito y vamos a acoplarla. Luego vamos a duplicar esa capa y a la capa duplicada vamos a ir a filtro, desenfoque gaussiano. Después de darle desenfoque gaussiano, vamos a darle en el modo de fusión, en la barra lateral derecha, vamos a darle modo de fusión disolver. Esto para darle ese efecto de granulado por los bordes del elemento. Posteriormente vamos a aplicar nuevamente un desenfoque gaussiano para que no se saturen tanto esas partículas que quedan en los bordes, sino que se le da simplemente otro pequeño efecto de desenfoque. Recordemos, el paso es acoplar la capa, luego duplicarla. A esa capa duplicada le aplicamos efecto gaussiano y al efecto gaussiano, ya una vez puesto, le damos modo de fusión disolver. Bueno, ahora aquí lo que estamos haciendo es simplemente agregando otros pequeños detallitos que nos están ayudando. Simplemente lo que hice ahí fue ocultar todas las capas para mirar a ver cómo se nos va viendo el personaje, y pinté el fondo de negro. Para el reflejo voy a acoplar todas las capas y voy a duplicar mi personaje y le voy a dar control T, clic derecho, voltear verticalmente.
A ese efecto lo voy a poner por debajo de nuestra capa del personaje. A ese efecto simplemente lo voy a, con un pincel con buena dureza, lo voy a borrar en la parte más baja, la voy a borrar y darle un pequeño desenfoque muy sutil con el fin de que se vea el pequeño reflejo. Ahora podemos aplicar nuevamente el efecto disolver, pero tengan en cuenta que cada vez que ustedes aplican el efecto disolver deben es duplicar la capa, porque si no, no les daría. Luego tienen que acoplar esa capa para poder que él se aplique. Luego vamos a bajarle la opacidad simplemente para darle unas pequeñas sutilezas, y lo que voy a hacer es simplemente aumentarle un poco la iluminación al objeto, darle unas pequeñas pinceladas abajo. Para el fondo lo único que vamos a hacer es elegir un pincel y vamos a hacer una línea de extremo a extremo. Luego nos vamos a ir a capa, estilo de capa, y vamos a seleccionar resplandor exterior, y a ese resplandor exterior vamos a aumentarle los valores de tal modo que sobresalga ese resplandor por todos los bordes de la línea. Por último vamos a aplicar un poco de refracción al lápiz. Al lápiz en este caso es un lápiz de una tableta digitalizadora, y vamos a hacerle a contaminar un poco de azul el lápiz para que se vea como si el personaje lo estuviera alumbrando. Así que llegamos al final de este tutorial. Esperamos que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo, y por lo menos algún concepto básico que se les haya quedado. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como Frank_Ilustración, y en el feed de Instagram estoy publicando constantemente algunos tips que pueden ayudarte también a mejorar en las cuestiones del arte, el dibujo y diseño de personajes. Así que esto es todo por hoy y nos vemos en una próxima sesión. Así que esto es todo por hoy y nos vemos en una próxima sesión.